Querida gente saludable, hoy vamos a preparar calabaza a la crema, una receta ideal si estás cuidando la cantidad de carbohidratos. Vamos a necesitar una calabaza y con ayuda de un cuchillo y una cuchara vas a quitar el relleno. Para esta receta es importante que la calabaza esté así, entera, porque más adelante la vamos a rallar. En este caso uso solo media calabaza y sale un promedio de 3 raciones, así que una vez que la tienes ya limpia, la vamos a colocar en una bandeja para horno. Te recomiendo que le pongas un papel encerado ya que la pondremos boca abajo y entonces la llevamos al horno. Puedes precalentarlo y así ahorras tiempo, o como yo, que se me olvidó encenderlo antes, pero no pasa nada. La pondremos aproximadamente por media hora a 180 grados con temperatura arriba y abajo. Y mientras prepararemos la salsa, vamos a necesitar estos ingredientes, que será un poco de puerro o poro, aunque si no tienes puedes cambiarlo por cebolla o cebollín. También un poco de cilantro, que este es opcional porque tiene un sabor fuerte. 1 o 2 dientes de ajo. Por ahora solo pongo 2 champiñones, aunque puedes poner más, un poco de nata o crema de leche y queso rallado, que en este caso es mozzarella. Lo cortas todo muy finito y lo vamos a llevar a una sartén que tenemos precalentada con aceite de oliva. Empiezo poniendo los champiñones para que suelten su sabor. Esperamos un par de minutos, lo revolvemos bien y luego pongo el ajo picadito. Esto es opcional, tú los puedes poner en el orden que tú prefieras. Pongo también el puerro, que prefiero ponerlo después porque al ser tan finito a veces se quema. Igual, si quieres puedes condimentar con lo que más te guste, por ejemplo un poco de pimienta o pimentón dulce. Cuando veas que el puerro esté ya cocinado, entonces ponemos la crema de leche. Te recomiendo que pongas el fuego a temperatura media para que se vaya evaporando un poco y se haga una crema más espesa. Por cierto, se me olvidaba poner también el cilantro. Y listo, la salsa ya la tenemos. Para este momento la calabaza ya está, entonces sácalo del horno con mucho cuidado y te recomiendo esperar a que se enfríe un poco, porque puedes quemarte los dedos. Y con ayuda de un tenedor vas a rallarla para que se formen unos filamentos, que en el video no se nota mucho, pero queda como si fueran unos fideos muy finitos. Pon todo el relleno en un recipiente para horno o también podrías dejarlo sobre la misma calabaza, así queda muy apetitosa. Ahora ponemos la salsa por encima y asegúrate que quede bien repartida. Es momento de uno de mis ingredientes favoritos, el queso. Lo voy a regresar al horno, pero solo unos minutos con el calor por arriba para que se gratine el queso. Y miren nada más cómo queda este plato tan delicioso. Ahora solo te toca probarlo, y aunque en este momento está súper caliente, quiero enseñarte cómo queda. ¡Atención! Esto está delicioso. Si te gustó la receta, compártela, déjame un corazón y sígueme para más recetas saludables. ¡Hasta pronto!